Bienvenidos todos a la lección número 12 de la clase de los menores o junior o intermediarios, que tiene por título Saúl persigue a David, ¿verdad? Esta es una lección muy importante porque vamos a ver qué era lo que ocurría. Estamos hablando nosotros acerca del rey David y estamos viendo la relación que él tenía con Saúl. La semana pasada nosotros aprendimos que David y Jonatán, el hijo mayor de uno de los hijos del rey Saúl, eran grandes amigos, pero pasaba algo entre la relación con David con Saúl, y como habíamos visto en la anterior clase también, habíamos visto que David se hizo famoso de la noche a la mañana cuando él vence al gigante Goliat con el poder de Dios. Estamos hablando del eslabón de la comunidad, tratamos a los demás con respeto. Vivimos en una época no solamente de coronavirus, sino que hemos visto en las noticias las grandes marchas que existen acerca de que la gente pide igualdad y respeto, ¿verdad? Pero nosotros lo vemos desde una perspectiva bíblica que nosotros siempre debemos tratar con respeto a las personas, no importando su color o su religión. ¿Verdad? También la lección número 12, que es Saúl persigue a David, dice que debemos respetar y ser considerados con los demás sin importar cómo ellos nos traten. O sea, el respeto es necesario tenerlo, aunque las personas estén equivocadas y nos traten mal, nosotros debemos respetarlos porque son personas, ¿no?, que merecen nuestro respeto, ¿no es cierto?, aunque ellos estén haciendo algo incorrecto. ¿Verdad? Siempre un caballero es respetuoso con una dama, y aunque la dama sea una villana o una ladrona, se le debe respetar porque es una dama. Pero este no es el caso de entre David y es la historia de esta semana entre David y Saúl pertenece a la doctrina de la Iglesia Adventista, una de las doctrinas que se refiere a la conducta cristiana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con aquellos que no nos quieren? ¿Qué tenemos que hacer con aquellos que, entre paréntesis, son nuestros enemigos o tienen una actitud negativa? No podemos decir que en todo el mundo las personas cuando llegamos nos aprecian. Hay personas aún dentro de la iglesia, porque la historia que estamos viendo es dentro del pueblo de Dios. ¿No es cierto? Dentro del pueblo de Dios, David estaba teniendo problemas y nada más que con el rey. El versículo de memoria lo escribió el apóstol Pedro. Así que Pedro, ¿te imaginas Pedro que había negado a Jesús? Al final de sus días él estaba escribiendo libros para la iglesia que han quedado para nosotros. Y uno de esos versículos dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso era Pedro, el que había negado a Jesús, tenía una experiencia con Dios grande y hablaba del amor. Bueno, nosotros hemos visto que David se convirtió en el hombre más popular, el muchacho más popular de todo Israel, pues con el poder de Dios había derrotado al gigante Goliat. Así que ahí empezó su fama. Mientras el ejército y el rey Saúl estaban escondidos debajo de la cama, podemos decirlo así, David, cuando escucha cómo Goliat trataba mal al pueblo de Dios y cómo lo molestaba, David confiaba en el poder de Dios, vence al gigante Goliat y ahí empieza la fama. Pero sabemos que Satanás no estaba contento. Tristemente, Satanás siempre nos lleva a la contra y nunca está quieto. Así que sabía que David estaba siendo dirigido por Dios y que posiblemente sería el próximo rey de Israel. Así que empezaron los problemas con David porque comenzó a trabajar con la persona más débil que estaba en el reino. Y en este caso, la persona más débil que estaba en el pueblo de Dios era el rey Saúl. Y como te digo, los problemas que David tenía no eran con los filisteos, a quien él había matado a Goliat. El problema lo estaba teniendo dentro del mismo pueblo de Dios. Eso te explica que tú puedes tener problemas dentro de la misma iglesia con personas o con niños de tu misma edad. Pero sigamos adelante. Ahora, el problema surgió porque empezó
haber ciertos tipos de alabanzas que le afectaron al rey cuando, por ejemplo, las mujeres danzaban, como te he dicho, las mujeres en Israel no bailaban, sino que danzaban entre mujeres y decían, Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10,000. Y eso no era verdad. Goliat, él solamente había vencido a Goliat, pero Goliat no era 10,000. Pero las mujeres le compusieron esa canción y tristemente Saúl no le gustó, de hecho no le iba a gustar porque él era el rey, y de allí en adelante no miraba con buenos ojos a David. Y aparte de ellos, Saúl se estaba apartando de Dios y un espíritu maligno, un demonio, atormentaba a David, y entonces David, como tocaba el arpa, canciones de Dios, lo calmaba. Pero lo intentó matar muchísimas veces a David. Y entonces David Dios lo protegía y él se esquivaba de las lanzas del rey Saúl. Podemos decir nosotros y concluir diciendo que Goliat no pudo con David y Saúl tampoco. ¿Verdad? Saúl tampoco. ¿Por qué yo me preguntaba y investigué en la Biblia como debes investigar tú, porque tenemos que investigar, por qué había un espíritu del diablo, un demonio en la vida de Saúl? Supuestamente él había sido elegido para ser rey del pueblo de Dios. Porque una de las razones que encontramos es que Saúl no obedecía lo que Dios decía. En una oportunidad el profeta le dijo, ve y ataca a Amalek, que es un pueblo que ha atacado al pueblo de Dios, un pueblo enemigo como los filisteos, pero estos lo habían atacado cuando estaban entrando a la tierra prometida. Y entonces ve y destruye todo, mata todo, no te quedes con nada, porque esto es algo que Dios nos ha dicho. Pero tristemente Saúl cambió las cosas, destruyó al pueblo de Amalek, sí, destruyó gran parte, perdonó la vida del rey, pero se trajo las ovejas y los animales que ellos tenían. Pero la orden era, destruye todo. Y cuando Samuel llega, le dice, oye, yo escucho sonido de vacas y ovejas, y supuestamente tú tienes un ejército de hombres. Oh, le dijo, yo he traído estas ovejitas y esto es para hacer sacrificios a Dios. Tú vas a creer eso, ¿verdad? Y Dios le dijo a Samuel, dile a Saúl que me está desobedeciendo, entonces no va a poder ser rey. Y inclusive le perdonó la vida al rey de Amalek, pero luego lo manda a ejecutar Samuel. Esa fue una. La segunda, en una oportunidad iba a haber un enfrentamiento entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo no quería salir hasta que viniera el profeta Samuel y hiciera un sacrificio pidiendo a Dios protección. Y él, ante la presión, no pensó, se dejó guiar por las emociones, y entonces agarró el cordero, hizo un sacrificio que él no estaba permitido hacerlo. Y Samuel le dijo, tú lo que has cometido te has equivocado, tú no eres un sacerdote para hacer un sacrificio. Lo que pasa que en los pueblos alrededor, el rey de Egipto, el rey de los filisteos, el rey de los Amalek, aparte de ser rey, hacía la función de sacerdote. Y entonces Saúl cometió un error al hacer un sacrificio, porque él no hay unión entre lo religioso con lo político. Y Dios le dijo, tú estás alejado de Dios. Pero Saúl iba de mal en peor. Cuando David comenzó a perseguir a David, tristemente David llega a la ciudad de los sacerdotes, le pide pan para comer y le pide una espada. Y le dan la espada de Goliat. El sacerdote David no le dijo lo que estaba pasando, que Saúl lo estaba persiguiendo. Y Saúl se enojó y mandó matar a todos los sacerdotes de Dios. Así que nosotros entendemos por qué un demonio lo atormentaba a él. Y como te digo, esto pasaba dentro del pueblo de Dios. Lo último que sabemos de Saúl es que un día, al ver que Dios no contestaba sus oraciones, recurrió a una espiritista, a una mujer, una bruja,
quien llamó a Samuel, que había muerto recientemente, y entonces invoca al espíritu de los muertos. Cuando nosotros no podemos tener contacto con los muertos porque están dormidos, pero el diablo se aparece y le dice una cosa terrible al pobre Saúl. Le dice, tú vas a morir, los filisteos van a matarte a ti, a tus hijos y al ejército, cosa que no se cumplió porque la historia es otra. Así que te imaginas que la vida de Saúl estaba poseída por un demonio que lo atormentaba. Pero como te dije, lo intentó matar muchas veces. En una oportunidad también le intentó lanzar una jabalí, una lanza, y él se pudo escapar. Luego, en otra oportunidad, la esposa de David, Milca, la hija de Saúl, le dice, te van a venir a matar, escóndete. Y él se escapó por la ventana y ella tenía una estatua y entonces lo cubre y le dice a David, pero cuando los hombres venían a matarlo, automáticamente él se había escapado. Ahora, David tenía que esconderse para no ser atrapado por Saúl y sus soldados. Estamos hablando de que David tenía más problemas dentro del pueblo de Dios que con el pueblo de los filisteos, como los amalecitas, amonitas, con todos los otros pueblos. Satanás estaba dirigiendo a Saúl, pero Dios estaba protegiendo a David. Así que David tuvo que escapar. Cuando fue la semana pasada vimos que Jonatán lo ayuda y le dice, tienes que irte porque mi padre te va a matar. Así que David se juntó con un grupo de amigos que vendrían a ser sus soldados y su ejército. Reunió hasta 600 personas, así que él tenía que esconderse e iba de un lugar a otro buscando protección y comida. En esa época no había tarjeta de crédito, en esa época no había préstamos como vemos ahora, en esa época no había tiendas, en esa época no había tecnología, así que era muy difícil mantener a David 600 hombres, así que él trataba de ir de un lugar a otro y de esconderse de Saúl y de su ejército que lo quería matar. David también estaba lejos de su familia, pero él estaba cerca de Dios y confiaba en Dios. Por lo tanto, componía muchos salmos donde contaba sus penas y confianza en Dios. Algunos de los salmos dicen al inicio, canto cuando David era perseguido por Saúl. David se refugiaba en la música, en componer cantos, en buscar una esperanza en momentos difíciles que él estaba pasando. Pero como David no tenía una casa fija, pues tenía que vivir tenía que vivir muchas veces en cueva para protegerse del frío, del exceso de calor, porque no fue un día, 2 días que Saúl lo perseguía, fue un buen tiempo, algunos años. Así que en una oportunidad, tú sabes que una cueva no es el mejor lugar para vivir, pero las cuevas en Israel tenían agua y eran lugares muy frescos y oscuros para esconder a los hombres. Y David estaba formando un ejército que después tendría como 600 hombres. Así que una cueva donde él estaba era un lugar perfecto para una persona que se está escondiendo. Así que si alguna vez tienes un problema tan grande, o cuando nos persigan en los últimos tiempos, hay que pensar que una cueva puede ser el mejor lugar. Pero por circunstancias de la vida, cuando Saúl estaba buscando con sus ejércitos, con sus soldados, y entonces llegó a la misma cueva donde dentro estaba David, y en esa cueva ingresó él solamente y se quedó dormido mientras sus soldados estaban afuera. Los soldados de David se dieron cuenta, dijeron, wow, mira David, Dios te lo ha dado, está dormidito, agarra una espada y mátalo y córtale la cabeza como le cortaste a Goliat. David podía haberlo matado y librarse así de su enemigo y de ser coronado rey, ¿verdad? Aunque parecía una idea excelente, esa idea hubiera traído problemas. ¿Qué le iba a decir David a Jonatán? ¿Qué le iba a decir David a su esposa Milca, que era hija de Saúl? ¿Qué pasaba con aquellas personas que realmente admiraban a Saúl? Porque Saúl seguía siendo rey y había sido ungido de Dios, ¿no? Aunque parecía una buena idea, no lo era y David lo sabía. Así que David se acerca
a donde estaba el rey con su espada, sus soldados pensaron, ahora sí lo mata y vamos a, en una semana ya él es elegido rey. Pero él le corta la punta de su hermoso real túnica, una túnica que tenía el rey, se lo corta con la espada. Y David se sintió triste porque había arruinado la hermosa capa del rey, en una época donde tú sabes que la ropa era muy apreciada y era muy costosa. Así que él se sintió mal porque había arruinado la hermosa capa del rey, pero él había perdonado la vida de este rey que era su enemigo, y aparte era un ungido de Dios para ser rey de Israel, el primer rey de Israel. Así que David sale, y entonces David llama a Saúl y le dice, Saúl, padre. Y Saúl se despertó y reconoció la voz. Y entonces le dice, mira, yo tuve la oportunidad de matarte, pero te tengo respeto. Qué hermoso, ¿verdad? Los soldados, yo creo, los soldados estaban no solamente impresionados de David, sino que hasta el mismo rey estaba impresionado y le dice, mira, la túnica que tú tienes en tu traje, revisa la túnica. Y esta actitud no solamente sorprendió a Saúl, sorprendió a los mismos hombres de David y también a los soldados de Saúl. Así que es posible que Saúl, con esta actitud de misericordia, de respeto, se ganó el aprecio de la gente que aún le faltaba conocer más a David. Acuérdate que David había sido un muchacho, aunque popular, más se le conocía más a Saúl que a David, y la gente comenzó a admirarlo realmente por las actitudes positivas que él tenía y que tú y yo podemos imitar. Saúl comprendió la buena acción de David contra él, siendo su enemigo de David, y reconoció que David era mejor que él, y sobre todo que él tenía virtudes que en el futuro Jesús tendría. Saúl lo dejó anonadado, y él tuvo que reconocer que estando durmiendo, David pudo haberlo matado, y los soldados de David como de Saúl estaban impresionados. Imagínate la actitud de David contra él, siendo un enemigo, era alguna actitud favorecedora, ¿verdad? La elección de David de no matar al rey que había sido elegido como ungido de Dios, estaba dando el mejor sermón de su vida sobre cómo tratar a los enemigos, con cortesía, con respeto. David le pidió disculpas al rey, dijo, te perdoné, pero perdóname porque corté el rastrillo de la túnica real que tú tienes. Nosotros en la vida actual podemos tener personas con las cuales podemos tener problemas o tener batallas. En los años que tengo en la iglesia, porque crecí en la iglesia, han habido personas que han sido difíciles, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Tú no esperes que la iglesia sea perfecta, porque la Biblia te muestra que el pueblo de Dios había un problema entre Saúl y David. Dios había elegido a David para que sea el próximo rey. Saúl no era tonto, se dio cuenta de ello, ¿no es cierto? Así que buscó miles de formas, cientos de formas de cómo aniquilarlo. Pero Dios protegía a David, y David era cortés, era amable, ¿no es cierto? Nunca atacó a su enemigo, sino que le perdonó la vida. Así que cuando tú tengas enfrentamientos, no busques ganar. Actúa como David, que realmente pudo ayudar a que Saúl comprendiera que era una persona intachable, que era mejor que él, y que sobre todo que le había perdonado la vida. Como te digo, fue un sermón impactante que quedó en el corazón de los hombres que estaban con David, y también en los soldados y capitanes que tenía Saúl. Las palabras necesitan un micro, pero las acciones no las necesitan. Así que David quedó como un gran, y lo perdonó
una oportunidad más, pero vemos la actitud de David. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a cómo debemos tratar a las personas que con nosotros no son amables? Como te dije, pueden ser hermanos de la iglesia, pueden ser tus parientes, pueden ser amigos del vecindario, pueden ser maestros, pueden ser diferentes personas, pero ¿cómo debe ser la actitud de nosotros? El apóstol Juan dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, dijo Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Precisamente David no había escuchado este versículo dado por Jesús, pero nosotros hoy día tenemos la oportunidad de reconocer que mientras vivamos en este mundo van a haber problemas, pero en Dios vamos a encontrar paz, porque Jesús, ¿no es cierto?, tuvo paz, ¿no es cierto?, pudo enfrentar a sus enemigos antes de que lo clavaran en la cruz. Y en muchas oportunidades mostró un buen trato hacia ellos. Dice, el Señor es quien va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te atemorices. Dios está contigo y David siempre estuvo consciente de ello. Él le dijo de la primera vez que se dio con Saúl, que él realmente había vencido con el poder de Dios un león y un oso. Así que él sabía que Dios estaba con él y que él iba a actuar positivamente. Jesús nos dijo, en Mateo 5:43, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y perdona a los que te hieren. Uno tiene que amar a estas personas, bendecir a los que nos den maldición, hay que orar por ellos y perdonar a los que te hieren. Saber perdonar es olvidar. Dice en Proverbios 21, 25, 21 al 22, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Impactante. A mí me impacta la Biblia cuando habla acerca de los temas de los amigos, de los enemigos. ¿Tiene sed? Dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo va a recompensar. Buenas acciones motivan, malas acciones motivan a buenas acciones. Las palabras necesitan un micro, las acciones no lo necesitan. Por lo tanto, si tú tienes un enemigo, una persona que es diferente a ti, tienes que ser amable como Jesús lo hizo con las personas que lo clavaron en la cruz. Dice a un autor llamado brasileño, Paulo Coelho, dice, con la venganza nos igualamos a nuestros enemigos, mientras que con el perdón demostramos más sabiduría e inteligencia. Y es verdad, si David hubiera matado a Saúl en ese momento, las cosas hubieran sido más fáciles para él, pero hubiera sido el inicio de grandes problemas. La familia de Jonatán hubieran actuado para continuar el reinado. Los problemas que David hubiera tenido con su esposa. Pero realmente cuando uno se venga de una persona se iguala. Mientras que cuando tú perdonas, demuestras más sabiduría e inteligencia, porque no hay más rencor. Dice, te hablamos en el principio que esta lección tiene que ver con una de las doctrinas de la Iglesia Adventista, que es la conducta cristiana. Dice, el estilo de vida de un seguidor de Dios surge como nuestra respuesta agradecida a la magnífica salvación de Dios por medio de Cristo. Es decir, tú tratas a las personas como Jesús las trató, como Jesús espera que tú la trates, ¿verdad? En la vida, aún dentro de la iglesia, vas a tener personas que se oponen a tus ideas, a tu personalidad, a tu estilo de vida, pero cualquier sea la razón por qué esas personas actúan mal, tú tienes que actuar como Jesús lo haría con ellos, con sus enemigos. Dice, Dios no tiene que quitar a tus enemigos del camino. Él te bendice delante de ellos para que vean que nosotros dependemos de Él y no del hombre. Y esto Saúl tuvo que comprenderlo, porque Saúl pensó que al perseguir a David, él estaba en la miseria, estaba muriéndose de hambre, estaba solo. Pero Dios estaba bendiciendo a David
porque tenía 600 hombres leales a él, un sacerdote ahí, porque cuando matan a los sacerdotes de Dios, el hijo del sumo sacerdote va donde David y entonces se queda como sacerdote. Así que Saúl tuvo que reconocer no solamente que David era una persona de buenos sentimientos porque no lo mató, sino que tuvo que aprender también que David estaba bajo el cuidado de Dios, ¿cierto? Y que Dios estaba bendiciendo a David porque 600 hombres, imagínate cómo iba a dar de comer. ¿Cuántas camas necesitaría David para que esa gente duerma? Como te dijo, en ese tiempo no había tarjeta de crédito, no había préstamos, ¿no? 600 personas meter en un hotel era difícil, así que David tenía muchas razones por las cuales tenía que agradecer a Dios porque cubría sus necesidades. Dice, no, hemos nacido para amar. El mundo nos ha llevado a creer que nuestro bienestar depende de la gente que nos ama, pero la verdad es que nuestro bienestar depende del amor que damos. No se trata de lo que viene de afuera, se trata de lo que sale por dentro. A veces nosotros pensamos que realmente dependemos siempre de que la gente con nosotros sea buena, pero realmente hay muchas personas que tienen grandes sufrimientos porque le ocasionan a veces la misma familia, ¿verdad? David estaba teniendo un problema dentro del pueblo de Dios, no fuera de ellos, ni los filisteos, ni los moabitas, ni los egipcios, ni los moabitas, ni esos diferentes pueblos filisteos tenían problemas con David como los tenía David dentro del pueblo de Dios. Pero David había nacido para amar y así lo creyó él, ¿no es cierto? Y David sabía que cuando él le perdona, él expresa lo que tiene por dentro, que es perdón y amor hacia el rey, una cualidad es que el rey Saúl no lo tenía. Y no lo esperes, ¿no es cierto? Las personas que siempre causan problemas a otras personas no tienen los mismos sentimientos que tú tienes. Dice, perdona a los demás tan rápido como tú esperas que Dios te perdone a ti. Así que David perdonó a Saúl. Lo perdonó muchísimas veces. Desde el primer día que lo intentó matar y y las veces que lo intentó matar más adelante, cuando tuvo que dejar a su esposa, que después Saúl le entrega a la esposa a otro hombre, cuando lo aleja de su mejor amigo y lo persigue por años, ¿no es cierto? Es una cosa increíble cómo David tenía gran amor y gran afecto hacia Saúl, cómo lo perdonó, ¿cierto? Él comprendía que Saúl estaba siendo poseído por un demonio, por sus errores personales. No lo juzgó, no lo criticó. Él simplemente le cortó la túnica y se arrepintió y luego le pide perdón al rey y le dice, yo no te quise matar, pude haberte matado, mis hombres me lo dijeron, pero prefiero perdonarte y seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Dice, el alma se limpia con el perdón, se hidrata con la oración, se nutre con la palabra, se protege con la fe y se tonifica con el amor. ¿No es cierto? Porque David no tenía rencor. David podía dormir esa noche tranquilo como todas las noches en que Saúl lo perseguía, porque él sabía que lo había perdonado, lo había respetado, leía las escrituras, oraba, se protegía con la fe y brindaba amor, brindaba amor. La historia de Saúl y cuando persigue a Goliat es una de las historias más fabulosas. Como te digo, no pasó en un día, quizás fueron años, pero David sabía que Dios lo conducía, confiaba en el cuidado de Dios, se escondió en muchísimas cuevas para protegerse del frío y del calor, componía salmos y las oportunidades que tuvo para encontrarse con Saúl, él lo perdonó, él lo amó, ¿verdad? Él lo respetó y las veces también que él había intentado matarlo. Pero como dice el versículo de memoria, honra a todos, respeta a todos, ¿cierto? El borrachito,
aquel que habla malas palabras, el que tiene problemas con tu familia, aún dentro de la iglesia como fuera, como lo tuvo David, porque David tuvo problemas dentro del pueblo de Dios, tú tienes que honrarlos, respetarlos a pesar de sus errores, amar a los hermanos, a tus propios hermanos, no se refiere solamente a tu hermano carnal, sino a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Temed a Dios, por tanto, ¿cierto? Pues hay que temerle a Dios, honra al rey, ¿cierto? Y eso lo encontramos en Primera de Pedro 2:17. Queridos amigos, la doctrina de la conducta cristiana te muestra que tú tienes que ser una persona práctica, una persona que tome buenas decisiones, una persona que realmente sepa que es perdonar, ¿no es cierto? Una persona que pida que Dios ayude, ¿no es cierto? Ayude a desarrollar el amor en uno mismo para luego transmitirlo a los enemigos, ¿verdad? La conducta cristiana es una de las doctrinas que nos ayuda, nos dice que nosotros tenemos que ser semejantes a Jesús y cómo él trataba y se preocupaba por que las demás personas alcancen la salvación. Dice, debemos respetar y ser considerados por los demás sin importar lo que ellos nos tratan. Encontramos muchas historias de personas que trataron a otros con bondad. Pero hay muchas historias de personas que trataron con bondad en diferentes situaciones. Irina Sendler fue una sobreviviente del holocausto nazi. Ella salvó a más de 1,200 niños, ¿verdad? En la época de los nazis, ¿verdad? Ella honraba a todos, amaba a los hermanos, temía a Dios y honraba al rey o presidente de su país. Y es por eso importante que nosotros debemos hoy día saber cómo vas a actuar contra las personas que te hacen la vida difícil. Aquellos niños que se burlan de ti por tu religión. Aquellos que abusan de su fuerza física. Aquellos que te desprestigian. Porque si tú tienes que ser como David, que David se dejó guiar por Dios. Durante esos años, a pesar de lo difícil y pruebas que él tenía, él había mostrado que tenía amor en su corazón y tenía cualidades de Dios y de Jesús, ¿no es cierto?, en su vida personal. Las palabras necesitan un micrófono, las acciones no lo necesitan. Así que nunca se olvidaría el rey Saúl de la experiencia que tuvo con David. Nunca. Él tuvo que reconocer, y lo reconoció, que David era mejor que él, que Dios lo estaba protegiendo, y le pidió que cuidara a su familia, ¿verdad? Y así quedaron las cosas, porque David todavía seguía siendo perseguido por Saúl veremos qué sucede en la próxima lección. Que Dios me lo bendiga y recuerden siempre, nunca te olvides que tú eres llamado a ser embajador de Cristo. Por lo tanto, vas a llegar a diferentes lugares mostrando la palabra de Dios y es probable que encuentres dificultades, aún la muerte. Pero cualquier sea la circunstancia que ellos tienen, recuerda que tú eres un hijo de Dios y tienes que amar y perdonar a todos. Que Dios me lo bendiga y tengan un lindo sábado con la historia de Saúl persigue a David.